Señores auditores, en medio de la crisis del coronavirus renunció el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Se inicia una nueva etapa con el doctor Enrique París, con quien conversaremos en algunos minutos más. Estamos en plena pandemia, por lo que no es fácil realizar un balance de la gestión de Mañalich. Hacer las cuentas de lo bueno y lo malo. Más aún cuando existe una gigantesca intolerancia en las redes sociales, y no solo ahí, para conversar, dar argumentos y ponderar. Hay muchas frases cortas y hartos adjetivos, y también hay harto odio. En un ambiente chileno de creciente molicie, nadie duda que Mañalich es un hombre valiente, no solo porque tiene una salud frágil que no le permite contagiarse, y sin embargo se expuso. Además, debió abandonar su hogar sin poder ver a su esposa, ya que es trasplantada. Ella tampoco puede contagiarse. Esa valentía es la que también tienen muchos trabajadores, tantos trabajadores de la salud que cuidan a nuestros enfermos, y es la que falta en otros lugares donde predomina el cálculo chico, la táctica política de baja monta. En esos ambientes, a veces cobardes, hay muchas críticas. El ministro tuvo la valentía, insisto, muy escasa en Chile y casi inexistente en la política, de reconocer errores. Los pronósticos a los que adhirió con entusiasmo no se cumplieron. Nadie duda que Mañalich trabajó muchísimo, hasta extenuarse. Tuvo éxito en preocuparse tempranamente de la pandemia. Esa es la razón por la que, ante la desesperación de países europeos por conseguir ventiladores mecánicos, Chile los compró en forma oportuna. El aumento de camas UCI ha sido notable y en proporción más que en algunos países muchísimo más avanzados que nosotros. El número de testeos también es alto. Y también logró poner el control del ministerio a todo el sector privado. Se crearon muchas residencias sanitarias, aunque en muchos lugares están escasamente ocupadas. Estas son las luces. Y están las sombras también. Las previsiones que fallaron. Y ahí está la responsabilidad. Cuando se creyó que se estaba prácticamente en la meseta y se habló de nueva normalidad y retorno seguro, eso fue todo una ilusión. Ese intento de abrir el centro comercial Apumanque con un Joaquín Lavín entusiasta quedará entre los errores de estos tiempos. También falló la trazabilidad. Ubicar a las personas que tuvieron contacto estrecho con personas contagiadas o probablemente contagiadas con COVID. Poca gente fue contratada para eso y se perdió la trazabilidad. No involucró a la salud primaria en esta labor, salvo a última hora cuando ya es tarde. Las cuarentenas selectivas no dieron resultados. Lo más grave ha sido el aumento explosivo de contagios, lo que augura muchas más muertes. Es verdad que muchos alcaldes pidieron tempranamente cuarentenas totales, pero cuando éstas se decretaron, reclamaban la imposibilidad económica de mantenerlas. Pero los datos son decidores. Somos el sexto país con mayor número de contagios reportados en el mundo. Aunque es verdad, repetimos, que muchos países no hacen tantos testeos. Lo bueno en nuestro país, la baja tasa de mortalidad. La polémica por la cifra de muertos también pesó. Pero aquí hay un dato. Hay que ver la responsabilidad del segundo piso, de dar a conocer los muertos solo con test PCR positivo. Algunos erigen a la Organización Mundial de la Salud como una especie de santón en el tema. Y ocurre que la Organización Mundial de la Salud ha cometido una enorme cantidad de errores y ha tenido una enorme cantidad de confusiones en los últimos meses. Además, hay una lentitud propia de ella, de estos burócratas internacionales apoltronados. La Organización Mundial de la Salud pretende integrar en una lista a las personas muertas con COVID y a las probablemente muertas con COVID. Pero las estadísticas, y usted estará de acuerdo con nosotros, deben reflejar lo más fielmente posible la realidad. Mañalich debió, pese al segundo piso y a lo que sugería otras organizaciones, dar a conocer dos listas. Una con las personas muertas con test de PCR, porque son muertas por o con coronavirus, con test de PCR positivo, y otras con las personas probablemente muertas por el contagio, sin examen. Esta discusión se ha dado en otros países, muchos de ellos incluso peor que en Chile. Tienen una enorme cifra negra de muertos. Algunos cercanos a nuestra oposición,
como la España de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y la Italia de Giuseppe Conte han tenido una gestión desastrosa, igual que Gran Bretaña, Estados Unidos, Bélgica o para algunos la idílica Suecia. Muchos países se equivocaron con errores que no solo provocaron muchos muertos, sino que nunca se sabrá cuántos fueron estos muertos. Nosotros estamos a tiempo de no caer en lo mismo. Y aquí una observación, porque resulta que todavía no se sabe mucho del virus, porque, por ejemplo, no se sabe por qué en Suecia hubo un fracaso y las mismas medidas en Uruguay funcionaron, o no se sabe en Italia por qué en unas regiones hubo una enorme cantidad de contagios y en regiones vecinas no, se sabe poco. Pero como pasa en la política, especialmente cuando alguien no tiene un partido detrás, se paga por culpas ajenas. No es responsabilidad de Mañalich que el registro civil trabaje a un ritmo de tortuga y en tiempos de crisis no se dignen a trabajar los fines de semana en serio, porque el registro civil depende del Ministerio de Justicia, no de Salud. Tampoco es responsabilidad de Mañalich la falta de fiscalización en el cumplimiento de cuarentenas y toque de queda, porque ahí los responsables son el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa. Y tampoco es responsable que no se cumplan las normas de cuarentena y toque de queda o de distanciamiento social o uso de mascarillas o de aseo permanente, porque esa es una responsabilidad personal. Muchos de los incumplidores han sido acerados críticos del exministro. Es verdad que algunos, los sectores más modestos, tienen dificultad en cumplir con la cuarentena porque viven al día. Pero ¿cómo se explica que en comunas de gente acomodada la circulación baje solo al 40%? Eso no es responsabilidad de la autoridad, sino de gente que se escandaliza ante las protestas callejeras, pero que de otra manera hacen lo mismo, vulneran las reglas. Tampoco es responsabilidad del ministro de turno, la política comunicacional del gobierno. En cuanto a las proyecciones de contagio y modelos matemáticos, por favor, alguna vez se sabrá quiénes convencieron al ministro, que es médico, se lo recordamos, pero no es experto en modelamiento matemático. Pero una persona sin partido es una perfecta cabeza de turco. Se le pueden cargar todas estas culpas e incluso otras que vayan surgiendo en los próximos días. Que se entienda bien, no estamos exculpando a Jaime Mañalich porque errores cometió. Pero más allá de las rabias, el encono y las vulgaridades en las redes sociales, es nuestro deber colocar las cosas en su lugar. Porque, como se decía en tiempos de Roma, la justicia dará a cada uno lo suyo, incluyendo otorgar a cada uno sus propias responsabilidades. Achacar otras responsabilidades solo permite, ¿sabe qué? Salvar a los verdaderos responsables que quedarán en la penumbra. Lo ocurrido es sin duda malo para el país y una gran derrota para el gobierno. No recuerdo, además, un gobierno que en pocos días haya realizado 3 cambios de gabinete, despidiendo a Sebastián Sichel, a Macarena Santelices y ahora al ministro de Salud. Es que el problema, parece evidente, no es solo del exministro Jaime Mañalich. Análisis y profundidad. Radiograma. Oye, ¿y viste al papá haciendo yoga? Sí, lo vi meditando el otro día en la alfombra. ¿Y por qué no le regalamos un mat?